Así que, Señor, en esta mañana, en este día que tú nos has regalado con un sol lindo, te pido que tu rostro resplandezca en nosotros y tu Espíritu Santo descienda y toma nuestras mentes para que tu palabra venga con tu verdad, en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahí, ¿quién me puede decir que es un altar de adoración? Ya que estamos ahorita así es más fácil. Yo quiero saber cuál es su concepto. Roberto, tienes la palabra, gracias. Actividades. Gracias, Roberto. Sí, estás en lo correcto. Un altar es un lugar de alabanza y adoración. Nosotros en lo personal somos un altar, los que queremos serlo, ¿verdad? Un lugar en nuestro corazón que siempre va a estar alabando, adorando al Señor, pero que también se toma tiempos para buscar esa presencia del Señor. Podemos ser un altar permanente, pero tenemos unos tiempos en donde es diferente, en donde esa presencia del Señor entra de tal manera en donde nuestro corazón está dispuesto. Entonces, hoy vamos a ver parte de ello, que es un altar de adoración. Siempre les invito a tomar notas para nunca olvidar todas las cosas. Recordemos que al tomar notas, grabamos en nuestra mente y en nuestro corazón también las enseñanzas. Los altares son un lugar de bendición y promesa y son un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando estamos en ese altar de adoración y de alabanza, ahí estamos recordando constantemente todo lo que Dios ha hecho por nosotros y pues en donde estamos gracias a Él. Pero va a haber un momento de intimidad en donde nosotros vamos a entrar a la presencia de Él, en donde nos vamos a dedicar a adorarlo por lo que Él es, porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él nunca está lejos de nosotros, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestra esperanza. En ese altar de adoración es donde podemos ir y recordar todas esas promesas que Él tiene para cada uno de sus hijos. Hay un lugar, un altar materialmente hablando, y si hablamos de un lugar material, es cualquier estructura sobre la cual se hacen ofrendas, pues desde tiempos del Antiguo Testamento, ahí se hacían ofrendas y sacrificios para propósitos que Dios ponía. Ahora, espiritualmente hablando, un altar siempre representa un lugar de consagración. Ese es el lugar de alabanza y de adoración. La palabra altar se usa por primera vez en Génesis capítulo 8, verso 20, cuando Noé construyó un altar para el Señor después de abandonar el arca. Antes de que Dios le diera su ley a Moisés, los hombres hacían altares donde quiera que estuvieran. Muchas veces se construyó un altar para conmemorar un encuentro con Dios que tuvo un impacto profundo en alguien. Es una forma de agradecerla, pero también es una forma de hacer un pacto con el Señor. En la Biblia podemos ver cómo Abraham, Isaac y Jacob construyeron altares y adoraron después de haber tenido un encuentro. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, podemos levantar ese altar para Él en recordatorio de lo que el Señor acaba de hacer o en recordatorio de lo que el Señor ya ha hecho. Un altar generalmente representa, fíjense, el deseo de una persona de consagrarse completamente a todo corazón humano, donde se libra la guerra entre la carne y el espíritu. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos todo el deseo en el corazón de venir y levantar un altar, muchas veces tenemos guerra en cuanto que hay muchas cosas que no nos quieren dejar. ¿Y por qué? Porque siempre hay bendición a la hora de levantar un altar. Entonces nuestro espíritu y nuestra carne luchan. Pero si nosotros vivimos conectados con el Señor, en su palabra y en sus mandamientos, siguiendo esos mandamientos, siendo hacedores de esa palabra, nuestro espíritu siempre va a prevalecer. Cuando entregamos áreas de nuestras vidas al control del Espíritu Santo, estamos colocando esa área en un altar. O sea, cuando dejamos todas esas cositas que sabemos que no tenemos que tener, las entregamos, ahí estamos levantando un altar. Nos puede ayudar a visualizar el altar que hizo Abraham cuando estaba entregando a su hijo. Él levantó un altar y estaba entregando por lo que tanto esperó, por lo que sufrió y por lo que cometió también algunos errores. Pero al final ahí estaba su hijo y él lo presentó. Así debemos presentar nosotros todas las cosas que más queremos ante el Señor, para que Él tome el control y que sea lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos, porque siempre la voluntad de Él se va a cumplir. Pero cuando nosotros le entregamos ese control, quitamos muchas cosas del camino que no nos pueden gustar. Cuando estamos de pelear por no dejarle ese control al Señor, no dejamos que fluyan las cosas. Y lo que hacemos es
que las bendiciones tardan un poco más en llegar, ¿verdad? El Señor siempre cumple, pero recordemos que siempre hay cosas que tenemos que cumplir para que eso se dé. Cuando hablamos nosotros del altar personal, estamos hablando de dos palabras muy importantes: encuentro y consagración. Ahora, el problema de muchos de nosotros como cristianos es que nuestro altar está descuidado, muchas veces está hasta derribado, y por ese motivo hemos dejado que poco a poco el pecado y nuestra carne vayan ganando terreno. Entonces hoy, esta mañana, quiero que analicemos cómo está nuestro altar de alabanza y de adoración hacia el Señor. ¿Lo estamos manteniendo? Porque si nosotros nos acercamos, tenemos un encuentro con Dios y nos consagramos, el fuego del Espíritu Santo siempre va a estar ahí. Pero conforme nosotros vamos y hacemos lo que a Dios no le agrada, nos vamos alejando. Eso es lo que el enemigo quiere, que no permanezcamos. Entonces eso es una lucha. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos, vamos a estar buscando cómo tener ese encuentro y cómo consagrarnos a Dios. Vamos a ir, por favor, a Josué, capítulo 3. Yo espero hayan escuchado los devocionales que envió la pastora Elizabeth. Ella ha estado hablando sobre el libro de Josué. La verdad es que ha tocado mucho mi corazón por diferentes razones, una enseñanza muy profunda, y que si escuchamos con oídos espirituales puede traer muchos cambios en nuestras vidas. Josué capítulo 3. Los israelitas cruzan el Jordán. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de 3 días después. Los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después de todo, el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Vamos al capítulo 4, por favor. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán,
del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe de tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán qué significan estas piedras. Y ustedes podrán decirles, ¿nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí? Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor les había dicho a Josué. La llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué, después de Moisés, toma el ser líder del pueblo de Israel porque el Señor así lo puso, y cómo Dios comienza a darle estrategias. Él es obediente y le dice al pueblo lo que tienen que hacer. Ese altar que levantaron con las piedras fue un recordatorio de cómo el Señor secó ese río. Aquí vimos todas las formas, cómo nos habla de cómo estaba el agua, que solo tocaron los sacerdotes el río y ese se secó. Y cuando terminaron de pasar, ellos esperaron a que toda la gente terminara de pasar, tomaron las piedras, por supuesto, en medio, como la orden que les había dado Josué, llegaron del otro lado y edificaron ese monumento. Pero si se dan cuenta aquí, nos recuerdan el Señor cómo quita todo lo que iba en el camino. Así es como Dios quita todo lo que tenemos nosotros en el camino cuando Él nos da estrategias. Aquí habla de, ¿se recuerdan cómo decía el apóstol que todos los feos, verdad? Por los fereceos, jerjeseos, amorreos, Él siempre decía todos los feos. Pero aquí ellos nos representan a nosotros actualmente todo lo que el Señor va quitando de nuestro camino. Cuando Él nos da estrategias, cuando nosotros somos obedientes, Él quita los estorbos de nuestro camino para llevarnos a donde Él quiere ponernos. Pero también nos llama a levantar altares como un recordatorio de lo que Él ya ha hecho por nosotros y de lo que hará. Cuando yo estuve escuchando estos devocionales, me confirmaron una palabra que el Señor me había estado dando. Yo le he pedido en este tiempo, bueno, que nos guíe y que guíe a cada uno en su caminar con sus familias y en lo que cada uno hace, pero que nos diera nuevas estrategias. Hemos estado hablando con algunas personas de algunos números y pues ahorita recordará con quien estuve hablando del número 12, lo que significaba ese número para esta persona. Y así tuve una de cosas con el número 12 y sigue saliendo el número 12. Estuvimos platicando con la pastora Elizabeth y ella me terminó confirmando lo que el Señor está poniendo para nosotros como congregación, como personas y para nuestras familias para este tiempo. Y son esas 12 piedras que van a representar el camino que nosotros tenemos que seguir y de un pacto que nosotros vamos a hacer para el Señor. Vamos a levantar, y aquí estoy hablando de una parte física, un altar de adoración, un pacto que nosotros vamos a hacer. El Señor me pidió a mí obediencia y pues la pastora Elizabeth me lo terminó de confirmar, todavía ayer estuvimos platicando, en donde esto es lo que tenemos que hacer. Las 12 piedras con las cuales todo cristiano tiene que edificar su altar personal, es decir, edificar y en algunos casos restaurar su relación o comunión personal con el Señor. Para esto nos va a servir este pacto profético que vamos a hacer como personas, como familias y como iglesia. Muchas de estas cosas ya la mayoría las cumple, pero hay otras que tenemos descuidadas. Entonces este pacto profético que vamos a hacer es para que cada uno recordemos cuál está bien de esas piedras y a cuál le tenemos que poner más atención para que nuestro pacto sea permanente con Él y que vivamos de una forma agradable hacia Él, de lo que nos está pidiendo, para que Él nos ponga en esos lugares en los cuales Él ya tiene establecido. Entonces vamos con esas 12 piedras. Vamos a ver esos elementos que nos van a dar comunión, nos van a acercar al Señor y nos van a consagrar hacia Él. Número 1, Jesús. Jesús es la piedra angular. Recordemos que es la piedra que rechazaron, pero que ahora se ha convertido en la piedra principal. Él es la piedra principal de nosotros y de nuestras vidas. Es en donde está construida nuestra fe,
y nuestra vida. Efesios capítulo 2, versos 20 y 21 nos dice: Cristo Jesús es la piedra angular en la que se ensambla todo el edificio. El edificio va creciendo hasta convertirse en un templo consagrado al Señor. ¿Quién es ese edificio? Somos nosotros. Y nosotros nos vamos a consagrar al Señor en medida que estemos sometidos a Jesús. Esto ya estaba establecido en el Antiguo Testamento, en el Salmo 118, 22 y 23. Ahí es mencionado que Jesús sería la piedra angular de nuestra fe. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué Jesús y no Dios o el Espíritu Santo? Sabemos que y creemos que Dios es trino. Jesús nos lleva al Padre. Y quien ha visto a Jesús conoce al Padre. Y el Espíritu Santo nos enseña lo que hizo Jesús. Entonces ahí están ellos tres. No nos podemos mover sin que esa piedra sea el centro de nuestras vidas, porque en base a esa piedra van a ir acomodadas todas las demás piedras y van a estar fijadas separadas de él. No podemos hacer nada. Número 2, la fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos lo dice Hebreos 11:16. Clarísimo el texto. Sin fe no podemos agradar a Dios. Nos dice que es imposible, no dice que es imposible servirle o congregarse, pero sí es imposible agradarle. O sea que alguien puede congregarse, servirle, puede hacer muchas cosas, pero ser agradable sin fe no se puede. Si verdaderamente queremos tener comunión con Dios, tenemos que acercarnos con fe para ser agradables. ¿Por qué es tan importante la fe para nuestra comunión con Dios, aparte de agradarle? Ustedes saben que en nuestras relaciones, la confianza en alguien va creciendo a medida que lo vamos conociendo. A medida que nos acercamos más a Jesús, nuestra comunión va a ser más fuerte, pero sin fe no nos podemos acercar. Así que tenemos que confiar en Él, aunque no lo veamos. Y creo que la mayor parte de veces, aunque no lo comprendamos. Número 3, esperanza. Susel, por favor, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. En Jesús no solo tenemos esperanza para esta vida, sino que gracias a su muerte y resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna. El versículo dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace sentir toda esa esperanza. Vamos por favor, Albita, a Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos fin que esperáis. Gracias, Nelly. Así que aferrémonos a las promesas que tiene el Señor para nosotros. Sus planes son buenos. Esa es nuestra esperanza. Y no tenemos que perder esa esperanza en Él. Tenemos que renovarla cada día y glorificar al Padre por lo que Él hace día a día. Número 4, amor. Aunque no muchos lo digan y menos lo demuestren, o no lo digan, ¿verdad? En ese caso muchos no lo van a decir. Todos anhelamos amar y ser amados. Por mucho que no lo hayamos aprendido. Ese ya es un deseo innato que pone el Señor en nuestro corazón. Desde que un bebé está ahí, necesita el abrazo de sus padres. Así como hasta una persona ya mayor necesita el abrazo de sus y de los que están a su alrededor. Y todos los que estamos en medio de bebés y de los ancianos necesitamos sentir ese amor. Y sabemos que Dios es amor. Primera de Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8. Ahí está todo el concepto de lo que es amor. Ahorita no vamos a leer todo, pero recordemos que si alguien quiere aprender a amar, tiene que ir a Dios. Dios va a poner todo esto. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso y todo lo que recordamos que dice que es bastante extenso, pero todo eso lo consigue Dios en nosotros, porque Él es amor y lo pone en nosotros. Pero tenemos que recordar lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Susel, por favor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén, gracias. El que permanece en amor permanece en Dios y permanezcamos en el amor de Dios. Y recordemos que el amor es una decisión, no es un sentimiento, pero el amor de Dios, no el que pretendemos muchos tener. ¿Por qué? Por eso en las primeras de cambio el amor se va. Si yo estoy decidida
a amar a alguien, Dios va a poner lo demás en mí para que esas relaciones, ya sean de pareja o cualquier tipo de relación, se dé y va a fluir. Cuando nosotros experimentamos ese amor incondicional de Dios, es cuando nosotros podemos dar ese amor. Pero para eso, nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Recordemos que lo que quiere Dios es un corazón dispuesto, porque ahí va a meter todo lo que necesitamos. Él es el único que nos puede dar esa capacidad de amar con bondad e incondicionalmente, porque entonces sí, de verdad vamos a dar y no vamos a esperar. El amor de este mundo espera de todo, y cuando no tiene de vuelta, mejor se va. Esa es la diferencia en los cristianos, pero en los cristianos que de verdad han sido convertidos, porque hay muchos cristianos que esa conversión no ha llegado. Pueden decir que son cristianos, pero por los frutos conocemos el árbol, ¿verdad? Número 5, humildad. Así como no es posible agradar a Dios sin fe, así tampoco es posible acercarnos a Él sin humildad. Roberto, vamos a Salmos 138:6, por favor. Salmos 130. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humanos, pero se... Ok, claro, ¿verdad? Se mantiene distante de los orgullosos. Eso es exactamente lo que quiere el Señor y que espera de nosotros, que podamos quemar nuestro orgullo, que lo podamos dejar a un lado, nuestra vanidad, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, nuestra altanería, para que entonces podamos ir humildemente con ese corazón dispuesto. Número, ¿qué toca? 6. Número 6, honestidad. Esa honestidad que vemos ahora en las redes sociales, ¿verdad? En donde medio mundo sube fotos y cosas y los cambia con filtros y un montón de cositas, ¿verdad? Que ya no sabe uno realmente qué está viendo. El Señor nos quiere sin filtros, quiere que lleguemos a Él tal cual somos. ¿Será que estamos siguiendo a Él tal cual somos? Vamos, por favor, Silvita, a Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10. Dice, nada más falso y perverso que el corazón, ¿quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, examino las entrañas para pagar al hombre su conducta, lo que merecen sus obras. Gracias, Silvia. Y fíjese que Hebreos, capítulo 4, verso 13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Será que nos escapamos de lo que somos con el Señor? Así que el Señor quiere que seamos honestos, sinceros, y que esa honestidad la apliquemos en todo lo que somos y lo que hacemos en nuestra vida. ¿Estamos siendo honestos? Porque podemos ir con Él y sí decirle tal cual las cosas y presentarnos tal cual somos, pero tal vez ante los demás no. Y entonces, ¿hay coherencia? ¿O porque como los demás nos da pena qué van a decir? No somos totalmente honestos. Pero con Dios sabemos que sí podemos ir tal cual somos porque Él siempre nos entiende. Cuidado con eso, porque a veces confundimos y mezclamos, pero Él nos examina hasta las entrañas, decía allí, ¿verdad? Examina nuestra mente. ¿Estamos siendo honestos o no? Número 7, confesión. Susel, por favor, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si vamos honestamente con Él, vamos a ir y vamos a confesar los pecados. Si el pecado es la barrera en nuestra relación con Dios, entonces la confesión va a eliminar esa barrera. Nuestro pecado sigue siendo un obstáculo y para que podamos tener esa comunión plena, vamos a ir y se lo vamos a confesar. Pero importante, no solo es que se lo confesemos, ¿verdad? Tenemos que ir arrepentidos y apartarnos de lo que hemos estado haciendo. Si no, aunque se lo confesemos, no hay cambio. Siempre nuestro pecado va a seguir siendo un obstáculo, porque aunque se lo digamos, si seguimos pecando, estamos en lo mismo. Eso no es un cristiano saludable. Hebreos capítulo 10, versos 21 y 22 nos dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces sabemos que Dios no es simplemente pegarnos en el pecho y sí, Señor, lo hice y me arrepiento. Si corre y va de nuevo, ¿verdad? La confesión es el arrepentimiento sincero de quienes reconocen que su pecado es una ofensa a Dios. Y hoy Dios nos dice a través de Oseas, capítulo 5, verso 15. Oseas
capítulo 5, verso 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, pero ¿para qué esperar a estar en angustia? No esperemos a estar en angustia, el Señor nos lo está diciendo. Vayamos, cometemos errores siempre. El Señor siempre nos recibe con sus brazos abiertos. Vayamos a Él, confesemos y apartémonos de lo que estamos haciendo que no le agrada. Número 8, obediencia. Y seguimos con la obediencia, ¿verdad? Vuelvo y les repito, porque tenemos como 3 semanas de estar hablando de la obediencia, si no es que más. Y los devocionales de la pastora Elizabeth, ahí menciona la obediencia. Vemos cómo Josué obedece y qué es lo que trae victoria, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué queremos para nuestra vida? Y les voy a recordar que la obediencia a Dios es hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que diga que se haga. Es hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que dice que se haga. No es como nosotros queremos. Y sabemos que escuchando y leyendo su palabra, nos vamos a familiarizar y podemos obedecerle de mejor manera. Él nos va a hablar a través de eso y bueno, a través de muchas formas, pero es una forma de poder entender lo que Él nos está diciendo. Y Él nos recuerda hoy en Juan capítulo 14, verso 15 es, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en Juan capítulo 14, verso 23 nos dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Así que si le amamos, obedezcamos. No es si a mí me gusta, que hay que hacer. A veces las cosas que no nos gustan lo que hacen es hacer así nuestro orgullo, bajarlo, pero si hacemos así el orgullo y lo bajamos, el Señor va a hacer. Tengámoslo por seguro. Número 10, adoración. Hemos estado hablando que ahí es cuando entramos con amores con Él. La adoración es algo especial. Por eso Dios busca adoradores. No que adoren, busca adoradores en verdad. No podemos ser adoradores con un corazón lleno de... o presentarnos delante de Dios con pecados ocultos en nuestra vida. Por eso es que es en espíritu y en verdad. Cualquiera puede alabar, pero no cualquiera puede adorar. La alabanza va a fluir en cualquier ser vivo, pero la adoración es algo con entrar en eso, en donde el espíritu va a tomar nuestro espíritu y nos va a llevar en esa contemplación. Por eso es que si es de verdad es porque el Espíritu Santo nos lo pone y Él nos enseña la palabra. Para adorar verdaderamente a Dios, debemos comprender quién es Él. Número 11, lealtad. ¿Pero qué es lealtad? Demostrar lealtad es demostrar honor y gratitud por todas aquellas personas unidas con cualquier vínculo. La lealtad es una demostración de cariño y bondad, según la Biblia. Se caracteriza por ser una virtud que implica cumplir con los compromisos y no faltar a la palabra dada. Se caracteriza por ser una cualidad que se mantiene firme y resistente. Incluso es más difícil. Ahí podemos ver cómo está la lealtad hacia Dios y hacia los demás, porque Dios quiere que seamos leales. Es seguir ahí a pesar de todas las cosas. ¿Saben que la diferencia entre fidelidad y lealtad es eso? La fidelidad es cumplir con el cumplimiento de una promesa, pero cuando no está ese cumplimiento, no hay fidelidad. Pero la lealtad es más allá de eso. La lealtad no necesita compromisos, no necesita pactos. Aún en las peores circunstancias, la persona va a permanecer leal a Dios y hacia los demás. Y podemos ir un poquito y examinar nuestras vidas, cómo ha estado nuestra lealtad con Dios. Si Él me ha dado lo que yo quiero, me he ido de ahí, me he quedado ahí, cuando ya no me lo ha dado, ¿qué pasa? ¿Cómo ha sido la lealtad? ¿Estoy siempre para ellos? ¿O solo cuando ellos están disponibles para mí, entonces yo también? Y si no, mejor no. Y así es con Dios. Si me da, entonces yo estoy. Porque le buscamos por lo que nos da muchas veces, no por lo que Él es. Así somos con nuestra familia y con los de fuera. Somos leales en el lugar de nuestro trabajo. Salimos y echamos pestes del lugar, de las personas y de todo. Estamos siendo leales o estamos siendo agradecidos por ese lugar que nos está dando un medio de ingreso. ¿Cómo estamos siendo con nuestra familia? ¿Seguimos siendo leales en las buenas y en las malas? Y en las buenas es fácil permanecer, pero en las malas no. Ahí se ve quién es leal. ¿Quién mejor dice adiós o permanece? Y yo hoy, en forma personal, agradezco la lealtad de los que han permanecido, que aún en medio de las circunstancias no se apartaron. Y sé que el Señor ha visto eso. El Señor reconoce eso en sus corazones y sus bendiciones van a ser grandes por haber permanecido. Así que, y yo personalmente se los agradezco. Número 12, sacrificio.
Vamos, Susel, por favor, a Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén, gloria a Dios. Qué sacrificio, ¿verdad? ¿Tenemos o no tenemos la enseñanza del mejor? Jesús dio su vida por nosotros. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar por los demás? Vamos, por favor, ahí, Alexa, a Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Amén, muchas gracias. Hace unos meses les pregunté que quién daría la vida por alguien, si daría alguno de sus órganos. Y la mayoría se quedó pensando y hasta más de alguno dijo que si se lo merecía, tal vez sí. No, ¿verdad? Es algo bien complicado y tal vez es algo hasta fácil de cuestionar qué damos y qué no damos. Eso cada quien lo sabe. ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por el Señor y por los demás? El Señor, el sacrificio que quiere, está en Salmos capítulo 51, verso 17. Roberto. Sentado. Amén. Ese es el sacrificio que el Señor quiere. Un espíritu quebrantado. Quebrantemos nuestro espíritu, bajemos nuestro corazón y entreguémoselo. Romanos 12:1 nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Somos un sacrificio vivo para Dios al no conformarnos a este mundo. Ese es el sacrificio que Él quiere. ¿Qué estamos dispuestos a dejar de este mundo para consagrarnos a Él? O mejor ahí ya no, ¿verdad? Y mejor ya platicamos de otra cosa. Seremos generosos con lo que Dios nos da, aunque eso signifique soltar el dinero para lo que habíamos ahorrado o dejarnos de comprar algo para darlo al que necesita en ese momento. ¿Será que tenemos esa capacidad y queremos hacer algo así? Eso es un sacrificio. ¿Buscaremos siempre la paz, aunque eso signifique renunciar a tener razón? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo a un lado? ¿Daremos de nuestro tiempo, aunque eso signifique no poder descansar? Yo creo que aquí muchos saben lo que significa eso, en dar un tiempo que tal vez había la posibilidad para descansar, pero se decide en tomar ese esfuerzo y dejar a un lado el deseo del descanso o la necesidad del descanso por un servicio a Dios. Revisemos qué estamos dispuestos a dejar de verdad. Vamos, usa la primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Bueno, ¿qué prefiere el Señor? ¿Que le obedezcamos o lo sacrifiquemos? Es que la obediencia nos va a llevar a hacer lo otro, pero eso es lo que porque alguien puede hacer algo que tal vez es bueno, pero no enviado por Dios en ese momento. No tenemos que confundir eso. Pero si le obedecemos al Señor, nos va a llevar a lo demás y vamos a dar mucho. Así que veamos si estamos obedeciendo cada una de las cosas. Ahora les digo, cada día tomemos el tiempo para construir ese altar de sacrificio, ese altar de alabanza, ese altar de adoración, ese consagrarnos a Él. Construyanlo escuchando la voz de Dios, creyéndole y obedeciéndole. Nuestra adoración será un dulce aroma para Dios, quien derramará sus bendiciones y promesas en nosotros y en nuestras familias si lo hacemos. Pero eso es cada día. Hoy vamos a obedecer este pacto que Él nos está enviando a hacer. Sabemos que aquí no hay nada obligado, que aquí la obediencia es de corazón, porque Dios no nos obliga, pero es un pacto guiado por el Espíritu Santo y veremos cómo su mano poderosa nos lleva a lugares que jamás imaginamos. Y hoy traigo una palabra de Dios para ustedes. Gloria al Señor. Él recibe toda adoración, exaltación al obedecer. Y aquello que se retuvo, que el enemigo escondió y lo retuvo a causa de no entender, ahora el Señor lo desata y lo da, como Él ya lo había. Ese es el. Así que todo aquello que en algún momento no entendimos y que tal vez no lo hicimos, que no entendimos, el Señor lo desata ya. Y esto es parte de. Vamos a terminar con una oración. Dios de amor y misericordia, en este día honramos tu nombre y levantamos un altar de adoración en nuestras vidas, nuestras casas y nuestra iglesia. Tú nos llamas a vivir vidas santas y consagradas a ti. Te pedimos que quites de nosotros toda impureza
para amarte y obedecer tus mandatos. Tu santo, gracias, Señor, porque no nos dejas solos. Gracias por guiarnos, enseñarnos y recordarnos todas las cosas que Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz y seguir las instrucciones que nos das. Ayúdanos a que no nos apoyemos en nuestra propia opinión y que tu sabiduría siempre prevalezca en nuestro diario vivir, que tu misericordia y favor nos sigan acompañando y que mostremos ese amor a los demás como tú nos amas para vivir según los principios de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén.